Damos gracias a Dios por la vida de los que hoy estamos acá. Damos gracias a Dios por la vida de los que nos están viendo a través de los medios virtuales, de la internet, de aquellos que nos podrán ver en algún tiempo. También les damos saludos y damos gracias a Dios por la vida también de todos y cada uno de nosotros. Ahí donde estamos vamos a orar directamente a Dios. Cerramos los ojos, inclinamos el rostro en acción de reverencia. Padre bendito de la gloria, te pido, Señor, primero que nada te agradecemos, Señor, por todas y cada una de las bendiciones que has tenido a bien derramar en cada uno de nosotros, en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestros hogares, en nuestras esposas, esposos. Señor, bendito eres, Señor, porque bueno eres en todo, Señor. Tu amor es verdaderamente infinito y nos llena de todo lo que necesitamos, de toda bendición, Señor. Y la verdad te damos gracias por todo ello, te estamos agradecidos, Padre. Y también, Padre, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, iniquidades y rebeliones que hemos cometido, que hemos tenido contra ti, contra el prójimo y contra nosotros mismos. Ten misericordia de nosotros, apelamos a esa gracia tuya, esa gracia, Señor, que se derrame en cada uno de nosotros para el perdón de nuestros pecados. Te pedimos también, Señor, que la palabra que hoy vas a dar sea una palabra fresca, ungida, revelada y profética, como siempre, Señor, guiada por tu Espíritu Santo. Que mi boca hable palabra tuya, no palabra de hombre. Quita de nosotros todo espíritu de distracción, de incredulidad, todo aquello que estorbe a la llegada de tu palabra. Allana nuestras mentes, nuestros corazones, Padre, para que esa palabra haga verdaderamente rema en cada uno de nosotros, transformándonos, Señor, haciendo tu voluntad y terminando tu obra. Te damos gracias, pues, Señor. Úsanos como siervos, Señor, para esta predicación, para esta palabra, en el preciosísimo nombre de Jesucristo. Amén y amén. Damos un aplauso a Dios. Amén. Estábamos viendo una serie de lo que son 4 predicaciones, sobre el ayuno. Hoy es la última parte y el tema de hoy es el ayuno. Podría haber sido medio eficaz, pero yo le puse arma, como siempre. El ayuno, arma eficaz para un ministerio eficaz. Amén. Arma eficaz para un ministerio eficaz. Todos nosotros, hermanos preciosos, sin excepción alguna, todo cristiano trae un propósito de Dios. En nuestro ADN, en nuestra genética espiritual, en nuestra sangre espiritual, en nuestra genética espiritual, todos hemos sido ya predestinados con un propósito en Dios. Sin embargo, el pecado abre la puerta al diablo y el diablo nos roba todo lo que Dios nos ha dado. Es lo primero que el diablo quiere robarnos. Nos quiere robar nuestra identidad, quiere robar nuestro nombre espiritual, quiere robar nuestro propósito espiritualmente hablando, quiere robar a tu vida, quiere robar tu familia, quiere robar tus hijos, quiere robar tu hogar. Todo aquello que verdaderamente tiene un valor significativo, el diablo quiere tenerlo. Amén. Entonces hemos visto que el ayuno es eficaz para romper toda atadura, que el ayuno es eficaz para acercarnos a Dios, para conocer la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Es un arma eficaz para tener poder de Dios en nuestras vidas. Y hoy vamos a ver que también el ayuno es eficaz para que nosotros, como una arma eficaz, para que nosotros tengamos un ministerio. La palabra ministerio significa servicio a Dios. Todos nosotros tenemos un propósito. Decía Jesús, mi propósito es, en otras palabras, estoy parafraseando, pero decía, es hacer tu voluntad y terminar tu obra. ¿Y quién mejor que el ejemplo que tenemos que Jesucristo? Jesucristo en todo cumplió con el Padre. Hacer la voluntad del Padre implicaba primero hacer su mandamiento, a predicar la palabra, a enseñar la palabra que Él le había mandado a predicar. Yo he dicho todo lo que mi Padre me ha enseñado que yo dijera. Él no vino a dar palabra suya, Él vino a dar palabra de Dios, de su Padre. Vino a enseñar
el carácter de Dios en esta tierra. Y por último nos vino a enseñar que todo era en obediencia y con un propósito. Amén. Entonces, hermano precioso, tú y yo no somos la excepción, tenemos un propósito en esta tierra, un propósito divino, un propósito del Padre hacia nosotros. Y la iglesia en la unidad de la fe y toda iglesia universal y local tiene también un propósito. Y el diablo nos quiere robar ese propósito en lo personal, como ministerios, como ministros, como servidores. La palabra ministro es servidor. En la palabra ministerio significa servicio. ¿Estamos acá? Entonces nosotros tenemos que ser servidores, ministros de Dios en esta tierra. Reflejar la voluntad y la palabra de Dios a través de nosotros. No solo con la palabra, sino con el testimonio. Amén. Y el diablo nos quiere alejar. Hemos tenido muchas luchas en esta iglesia. Y la iglesia, él estaría encantado que esta iglesia se terminara, o que simplemente esta iglesia no cumpliera con su propósito. El diablo está encantado en que nosotros no cumplamos. Muchos nos engañan que pensando que estando aquí en la iglesia ya con eso lo hicimos, y ahí nos tiene contentos. ¿Sí me explico? Pero nos está robando nuestro propósito. Yo he visto gente vegetar años y años en una iglesia sin siquiera servir ni tener un propósito en Dios. Y el diablo ahí que está haciendo su trabajo perfectamente bien, porque nos engaña pensando que verdaderamente estamos en Cristo, que estamos sirviendo a Cristo. No estamos haciendo absolutamente nada y nos está perdiendo del propósito. Amén. Entonces hoy, con esta predicación vamos a terminar esta serie de ayunos, de predicación sobre ayunos. Y hoy Dios nos ha mostrado que sea sobre ministerios, que el ayuno nos va a ayudar como una arma eficaz para tener un servicio a Dios eficaz, de excelencia. Amén. Y vayamos directamente a la palabra. Lucas capítulo 4, versículos del 1 al 2. Lucas 4, 1, 2. Y dice la palabra: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Jesús entró al desierto, ¿cómo? Dice aquí: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Jesús, fíjate, aquí en esta parte es importante, porque después de haber sido bautizado y que descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, ahí podríamos decir que ahí fue lleno del Espíritu Santo. No quiero decirte que Jesús ya era lleno del Espíritu Santo, desde su concepción, desde antes ya era lleno del Espíritu Santo, pero ahí tuvo el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque saliendo del Jordán, pocos tiempos después, iba ya a empezar su ministerio. Y en esta parte estamos. Después, si tú lees todo lo que es del Mateo, está en Mateo, está en Juan, está en Lucas, vas a ver que saliendo de ser bautizado, el Espíritu Santo, ¿a dónde lo lleva? Lo lleva al desierto. Entonces Jesús entra al desierto lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo sale? Lleno del Espíritu Santo. Tan es así que en otros evangelios nos muestra claramente que el diablo lo tentó 3 veces. Y en las 3 tentaciones Jesucristo sale victorioso. ¿Por qué sale victorioso? No porque tuviera mucha fuerza en sí mismo, sino porque era lleno del Espíritu Santo, pero esa llenura del Espíritu Santo le daba el poder del Espíritu Santo. Aquí vemos 2 cosas. Una cosa es llenura y otra cosa es poder. Que yo le decía a mi esposa hoy temprano que en la llenura del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo son concomitantes y coetáneos, se van dando al mismo tiempo. Eso no implica que sea lo mismo, sino que están íntimamente ligados, relacionados. Entonces aquí vemos cómo Jesús fue tentado por el diablo
Porque el diablo, ¿qué sabía? Que iba a empezar un ministerio poderoso en Jesucristo, que era el Salvador del mundo. Si Jesucristo hubiese accedido a esas tentaciones, entonces no íbamos a lograr ser salvos, no iba a lograr Él salvarnos. Entonces el diablo, ¿qué es lo que quería ahí? Que Jesucristo no cumpliera con su ministerio, que Jesucristo no cumpliera con su propósito, al igual que hace contigo y hace conmigo. Por eso aquellos que servimos a Jesús, seguramente vamos a estar en una guerra espiritual. Pero si tú estás en intimidad con Dios, estás lleno del Espíritu Santo y estás apoderado por el Espíritu Santo, el diablo ya no tiene poder sobre ti. Amén. El problema es cuando nos confiamos, que tenemos buena voluntad de querer obedecer a Dios, pero no usamos las armas de nuestra milicia de manera perfecta. A veces no basta la congregación, no basta solo la oración, a veces es necesario que nos congreguemos, es necesario que oremos, pero también es necesario que ayunemos. El ayuno es un arma poderosísima y ya lo hemos visto durante estas prédicas. Por lo tanto, hermanos, nuestro desafío, nuestro reto debe ser vivir, tener una vida y un servicio a Dios en el poder del Espíritu Santo de Dios, como lo hizo Jesús y todos los profetas. Amén. Nuestro desafío es que vivamos y que le sirvamos a Dios llenos del poder del Espíritu Santo de Dios, como nos enseña Jesús y todos los profetas. Si tú lees todos los profetas, vas a ver que el Espíritu con E mayúscula, siempre date cuenta cuando hables de Espíritu en la palabra de Dios de la Biblia y esté con E mayúscula, habla del Espíritu del Señor. Algunas veces le llama Espíritu del Señor, pero es el mismo Espíritu Santo. Porque cuando es con E minúscula, está hablando del espíritu humano, del hombre. ¿Me estoy explicando? Entonces, vemos que en todos los profetas pudieron, y vamos a ver más adelante, ejemplos de cómo los profetas pudieron lograr su propósito, aún arriesgando su vida, aún en circunstancias verdaderamente caóticas, aún allí lograron su propósito. ¿Por qué? Porque eran llenos del Espíritu Santo y por lo tanto eran apoderados del Espíritu Santo. Amén. Veamos el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 38. Hechos 10, 38. Como Dios ungió, escucha ahí, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Vuelvo a repetir, como Dios ungió con el Espíritu, ungió, la palabra ungir, ¿qué significa? Apoderar. Lo ungió, le dio poder. Dios ungió con el Espíritu Santo y con el poder a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo ¿qué cosa? Bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Cuándo Dios va a estar contigo? Cuando eres lleno del Espíritu Santo. Cuando eres lleno del Espíritu Santo de Dios, cuando eres apoderado, ungido del Espíritu Santo de Dios. Cuando está ahí, entonces eso implica que Dios está contigo. Jesús, ¿por qué sanaba? ¿Por qué liberaba? Endemoniaba, si sanaba lo que solo con que tocaran el manto, el borde de su manto, porque era lleno, hermano. Era la presencia de Dios ahí mismo andando. Él andaba, Dios andaba, literalmente andaba con él. Pero para ello se necesitaba ¿qué cosa? Tener esa intimidad. ¿Dónde se fue Jesús? 40 días y 40 noches en el desierto, en la soledad. Entonces aquí vemos tres armas poderosas. Se retiraba. Hay que a veces retirarnos del bullicio de la falsa sociedad, dice mi padrino Chente Fernández, ¿no? O sea, el retiro, la oración y el ayuno, arma eficaz para tener un ministerio eficaz. Hermanitos chulos, ¿cuántos queremos tener una verdadera iglesia fuerte, sólida? Si tu deseo es verdadero, tenemos que ayunar.
Tenemos que ayunar por tu iglesia. Tienes que ayunar por el servicio que estás dando dentro de esta iglesia. Ahora, a veces nuestro servicio a Dios no solo lo damos aquí en la iglesia, bajo estas paredes, en el templo. El servicio lo tienes que dar en cualquier parte en que tú estés trabajando, actuando o viviendo. ¿Me explico? Tienes que demostrar tu servicio como madre, tienes que presentar tu servicio como padre, como esposa, como esposo, como vecino, como prójimo, como un buen trabajador, en donde quiera que te pases. Siempre dice la palabra de Dios que hagamos todas las cosas como para el Señor, como para servirle a Dios. Entonces, hermano precioso, vemos cómo Jesús era lleno del Espíritu Santo y por eso podría hacer eso. Otros ejemplos, Miqueas capítulo 3 versículo 8, dice la palabra. Miqueas 3:8 dice: yo en cambio estoy lleno del poder del Espíritu del Señor y de juicio y de valor, para dar a conocer a Jacob, o sea a Israel, su rebelión, y a Israel su pecado. O sea, que era Miqueas, un profeta que tenía el valor de ir a confrontar al pueblo y decirle que estaba en pecado. Se necesitaba valor en ese entonces, claro. Eran encarcelados, eran humillados, por decir la verdad. Pero ¿por qué tenían esa capacidad de ir aún exponiendo su vida? Porque Él lo dice, yo en cambio estoy lleno del poder del Espíritu del Señor y de juicio y de valor. ¿Para qué era lleno? Para dar a conocer una profecía, un mandato que Dios le había dado. ¿Estamos acá? Otro ejemplo es Esteban, en Hechos capítulo 6, versículo 8. Dice la palabra: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Cómo era Esteban? Lleno de gracia y de poder. ¿De qué poder estábamos hablando? Del Espíritu Santo. Y por eso él era una persona que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Amén. En Hechos 7:55 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. ¿Qué significa la gloria de Dios? Cuando hablamos de ver la gloria de Dios, quiere decir, hasta cierto punto, es que hizo la voluntad de Dios. El poder, el señorío de Dios lo vio reflejado en él, es decir, la voluntad de Dios. Y aquí dice: Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Amén. Los apóstoles, mira los apóstoles, en Hechos capítulo 1, versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando seas investido del Espíritu Santo, entonces me serás testigo. ¿Cuántos de nosotros queremos tener un buen testimonio de Cristo? Amén, amén. Queremos ser un buen testimonio. Yo quiero ser un buen testimonio de Cristo, pero más sin embargo no lo logro, hermanos. Hay veces que doy un mal testimonio. ¿Por qué? Porque lo quiero hacer solo en mi buena voluntad. Tengo que ser investido, tengo que ser vestido, tengo que ser lleno del Espíritu Santo. Y para eso, ¿cómo necesito? Oración, ayuno, retiro, congregación, intercesión. Las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios y no son carnales, sino son 100% espirituales. A veces queremos ser testimonio, pero en nuestra buena voluntad y en nuestra fuerza. En nuestra buena voluntad y en nuestra fuerza, hermanos, no logramos nada. Lo único que logramos es engañarnos y estar perdiendo el tiempo. Te lo digo por experiencia. Es necesario que nos levantemos como iglesia en poder del Espíritu Santo de Dios. Y para eso es necesario hacer retiros, tener intimidad en oración y ayuno. Ay Dios, amén. El ser lleno del Espíritu Santo, hermano, te da, escucha bien,
te da el poder del Espíritu Santo. Y por lo tanto, como consecuencia de la llenura tienes el poder, y como consecuencia del poder del Espíritu Santo vas a tener un ministerio efectivo, un ministerio eficaz, un ministerio de excelencia, un ministerio de poder. ¿Cuántos decimos amén? Hermano, no es tu pastor, no es tu líder. Tu líder, mira, te lo firmo en blanco, te va a fallar. Tu pastor, te lo vuelvo a firmar doblemente en blanco, te va a fallar. No estés buscando en lo falible, búscalo en lo infalible. ¿Quién es? El poder de Dios nada más. Si tú vienes a servir acondicionado de lo que el pastor haga, ya estás perdido, hermano, hermana. Yo voy a hacer mi servicio porque soy lleno del Espíritu Santo, de la presencia de Dios. Tengo un propósito y yo lo voy a hacer con excelencia. Si mi pastor está fallando, yo oro por mi pastor. Si mi director o mi líder está fallando, yo oro por mi líder. Pero yo no me quedo allí llorando y lamiendo la herida. Yo sigo en humildad porque yo no soy mayor que él. Porque yo en cualquier ratito puedo volver a caer. Mientras que vivamos en esta tierra, somos susceptibles a poder fallar. ¿Me estoy explicando, hermanos? ¿Dónde está la clave de una iglesia fuerte? Una iglesia fuerte no es en cuántos somos. Con este puñado que estamos hoy, con que estos 100 con los niños y los que estamos aquí fuéramos salvos, seríamos una gran iglesia espiritualmente hablando. Amén. ¿Para qué quieres 1000 si se van a perder 999? Solo el pastor va a ser salvo. Amén. Amén. Ese me tocaba a mí. No, hermanito, podemos ser 10 y vas a ver que si desde la perspectiva de Dios ve a 10 gentes que a través de nuestra congregación hemos alcanzado esa salvación y hemos alcanzado esa madurez espiritual, bendita sea la hora. Bendita sea la hora. No. ¿Tú crees que Dios está preocupado? Él hizo 12 apóstoles y uno se le perdió. ¿Estamos acá? Si hubiera sido de lo contrario, hubiera tenido, no sé, 5,000 apóstoles. Pero Él nos está enseñando, pero con esos 11 y luego se convierte a otros 12. Y Pablo, ¿cuánto no ha abarcado? No sé si me estoy explicando. El poder de Dios es hacer su voluntad y terminar su obra a través de la llenura del Espíritu Santo de Dios. En Hechos capítulo 2, versículo 41, Hechos 2, 41, mira, dice: entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y mira qué dice en el versículo, en el capítulo 4, versículo 4, en Hechos, libro de Hechos 4:4. Yo aquí tengo la nueva versión de la Biblia de las Américas, pero te lo leo. Dice: pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000 sin tomar en cuenta niños y mujeres. O sea, en una sola predicación 3,000 convertidos. En la otra predicación 5,000. Hermano, aquí yo llevo 8 años y no llegamos ni a 100. ¿Pero por qué? Porque eran llenos. Los apóstoles esperaron que fueran investidos, llenos del Espíritu Santo de Dios, y luego tenían un poder para predicar la palabra, y la palabra era con unción, con poder, y transformaban a 3,000 incircuncisos, los transformaban en cristianos en una sola noche, en un solo día. Luego vemos 5,000. ¿Habría poder, hermanos, o no había poder? Ese crecimiento y ese crecimiento exponencial no es más que el producto o consecuencia del poder, digamos, del poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que si queremos una iglesia grande, si queremos una iglesia que crezca exponencialmente, tenemos que buscar
esa intimidad con Dios. Jesucristo se fue 40 días y 40 noches. A mí no me cabe la menor duda, y lo dice la palabra, no necesito, que estaba orando, estaba ayunando y estaba en retiro, fuera de los ruidos de este mundo. Amén. La iglesia de hoy, hermanos preciosos, escucha este principio. La iglesia de hoy, necesita el poder del Espíritu Santo si quiere efectivamente cumplir con el propósito y la misión que Dios le ha encargado. Amén. ¿Qué necesita? El poder, la unción del Espíritu Santo, si verdaderamente la iglesia quiere cumplir con el propósito y la voluntad de Dios. Si no, hermanos, sigamos igual. No pasa nada. La ausencia de un resultado de crecimiento en una iglesia es porque no hemos buscado ni el poder ni la llenura del Espíritu Santo. La respuesta o la causa por la cual las iglesias estamos pataleando, estamos caídos, es porque no hemos buscado de corazón esa llenura del Espíritu Santo. Queremos un poder fuerte, pero llevándolo light, medio orando, medio leyendo la palabra, si ya es bastante. Entonces, hermano precioso, ¿por qué? Ahora, eso te lo voy a traspasar en nuestros hogares. ¿Por qué nuestros hogares están caídos? ¿Por qué tanto conflicto? ¿Por qué tanto pleito? ¿Por qué tantas disensiones? Porque no tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Necesitamos, de la misma manera que las iglesias necesitan ser llenas del Espíritu Santo, también nuestros hogares necesitan ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Es que mis hijos, mis hijas, o mi esposa o mi esposo no quiere. Pues ora, póstrate tú, ayuna tú. Es que ya lo hice 10 años, pues hazlo otros 10 años y hasta que te vayas a morir. Ahora bien, el poder del Espíritu Santo está en nuestro alcance. El Espíritu Santo no es algo que está muy lejos, está a nuestro alcance, hermanitos preciosos. ¿Por qué te digo esto? Porque Dios prometió, es una promesa de Dios. Y Dios no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Su sí es un sí y su no es un no. Y todas las promesas de Dios se cumplen en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te recité versículo de la Biblia. No sé cuál sea, Corintios parece, pero es parte de la Biblia. O sea, ¿qué nos está diciendo la palabra de Dios? Que si Dios te lo prometió, Dios lo va a cumplir. Y si Dios dijo que está a tu alcance porque es una promesa de Dios, entonces el Espíritu Santo está al alcance de todos nosotros. Miremos el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38 al 39. Dice, Pedro dijo, Hechos 2, 38 al 39, dice, Pedro dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amén. ¿Para quiénes? Para todos. Es una promesa de Dios. Pero ¿qué dice acá la palabra? Pedro te lo aclara. Arrepentíos y bautícense. ¿Qué significa el bautismo? Lo enseñamos en los cursos de discipulado. Es muerte, sepultura y resurrección. El bautismo en agua no es más que el bautismo de un arrepentimiento genuino en tu corazón. Entonces, queremos ser llenos del Espíritu Santo, pero no nos arrepentimos de nuestros pecados. Y acabamos de ver que el que no se arrepiente de sus pecados, si no confiesa sus pecados, está en pecado entonces, y por lo tanto tiene abierta la puerta para que el ladrón entre nuevamente. Lo vimos la prédica, hace 2 prédicas, y también lo mencionaba de alguna forma el hermano Jorge.
Es decir, mientras que estemos en pecado, la puerta del pecado abre la puerta de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestras vidas, para que el diablo, que es el que hurta, que es el que mata y es el de que destruye, entre a robar, matar y destruir en nuestros hogares. Aquí es necesario que para ser lleno hemos estado arrepentidos de nuestros pecados y confesemos nuestros pecados. Pero bueno, pero hay una promesa. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos de nuestros pecados, confesar nuestros pecados, entrar en ayuno, entrar en oración. En Lucas capítulo 24, versículo 49 nos dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Otra vez, es una promesa de Dios. Pero ¿para quiénes son dadas esas promesas? Dice, para que los que se arrepientan, para tus hijos, para todos aquellos que están lejos y para todos aquellos que el Señor nuestro Dios llamare. ¿Me explico? Pero es una promesa. Entonces, la promesa del Espíritu Santo es una promesa de poder. ¿Qué significa poder? Poder es poder hacer, poder tener. No sé si me explico. La capacidad de realizar lo que en una fuerza humana no podrías hacer. Un poder que viene de lo alto, un poder que viene de los cielos, un poder que viene de Dios. ¿Cómo obtener este poder, hermanos preciosos? Hermanos, primero ser sinceros con uno mismo y decir, esto es mi pecado, arrepentirme de mi pecado, y ahora sí entro en oración, o en la misma oración, el retiro y la oración y el ayuno me sirva para mostrarme cuáles son esos pecados que todavía tengo. A mí me encanta, y lo saben ustedes que predico cada vez que tengo la oportunidad, lo digo, como David. A mí me encanta David, me encantan, es uno, me gusta David, porque perdón lo que voy a decir, pero me reflejo mucho en él. Y me encanta cuando dice, Señor, líbrame de mis pecados que me son ocultos. Oraba para que Dios, que es luz, le mostrara ese pecado que él no conocía. Es decir, hay pecados que a veces pensamos que estamos bien y estamos más torcidos que cualquier cosa. No sé si me estoy explicando, tal vez no. Entonces, oremos para que también en ese retiro, en ese ayuno, en esa oración, nos muestre el Señor cuáles son esos y nos arrepintamos de los pecados y confesemos nuestros pecados. Amén. ¿Está bien? Ayuno, retiro y oración. Jesús lo hizo y por eso fue súper ministerio. Jesús tuvo un ministerio de poder. Yo como resumiría su ministerio de poder simplemente. Jesús ni iba llegando y ya los demonios se le estaban cuadrando. ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús? Iba ni siquiera llegando, permítenos irnos a meter en los puercos. O sea, los demonios conocen a Jesús y le respetan y le obedecen. Los mismos demonios. El secreto para tener una vida, una familia y un ministerio bendecido es destruir primero todo aquello que haya en nosotros de pecado, toda esa estructura, toda esa fortaleza de pecado, para luego volver a reconstruir. Principio fundamental, hermano. Voy a repetirlo porque parece que no lo entendimos. Si queremos tener un ministerio, una familia, una vida de poder, el secreto es que debemos primeramente destruir todo aquello que sea fortaleza de pecado en nuestras vidas. Es decir, debemos limpiar nuestras vidas. Mira, un campesino cuando va a sembrar, ¿alguien ha visto cultivar un campo por un campesino? ¿No? Bueno, les voy a invitar a que se metan en YouTube y vean cómo se cultiva el maíz, cómo se cultiva la hortaliza, pero yo sí, es más, yo soy campesino agricultor, aparte de pastor. Amén. Y yo veo que antes de emprender cualquier cultivo que quieras, se tiene que limpiar la tierra, se le tiene que quitar la maleza.
se tiene que, fíjate, acabamos de sembrar la semana pasada unos arbolitos de limón y primero lo que hice es limpiar la tierra de todo lo que es espina, de maleza mala que come y no produce nada, limpiarla, ararla, rastrearla, aflojar un poco la tierra y luego acabar los agujeros, y en cada agujero se le pone un líquido y un polvo, cal y líquido, para que mate todo lo que hay de contaminación, bichos, todo eso que vaya a perjudicar la planta y que lo vaya a comer. Es decir, tengo que destruir primero todo lo que hay que impida que mi planta crezca. ¿Estamos acá? Y luego, ¿qué hacemos? Ya sembramos y edificamos. ¿Estamos acá? El constructor, antes de construir una casa, va a limpiar el terreno, lo va a nivelar. Siempre se prepara el terreno donde vamos a hacer algo. El único que no prepara son los cristianos. Amén. Quieren tener una vida de crecimiento espiritualmente, pero edificar sobre el pecado. Hay los únicos que no hacemos limpieza en nuestra tierra para sembrar o edificar somos nosotros. Queremos seguir sembrando, edificando sobre el pecado, sin arrepentimiento y menos sin confesión de pecados. Hermanos, ¿cómo nos va a ir? Jesús nos los enseña y dice, hay un insensato que edificó sobre la arena y hay otro sabio prudente que edificó sobre la roca. El que edificó sobre la arena, vinieron los vientos, soplaron los vientos, vinieron las lluvias, vinieron los ríos, pegaron con ímpetu, y el que se edificó sobre la arena, grande fue su ruina. Pero el que edificó sobre la roca, ni pío le hizo. Entonces, hermanito precioso, tenemos que destruir primero todas aquellas fortalezas. Y Jesús nos enseñó. Pero yo les pregunto, ¿cuántos de nosotros seguimos el ejemplo de Jesús de orar antes de empezar un ministerio, de ayunar antes de empezar un ministerio? Jesús se metió 40 días y 40 noches en el desierto antes, no fue después. Nosotros queremos ayunar después de que ya nos puso una rastriza el diablo. No, hermanito, es antes. Si tú te das cuenta, Jesús primero fue lleno del Espíritu Santo y luego el diablo lo quiso tentar. Dios no te va a permitir, si estás en Dios, que te tiente de manera débil. Si Dios es sabio, pues. ¿Cuántos decimos amén? Entonces primero lo fortaleció y luego dijo, pues tócalo. Sabía el Padre que Jesús estaba más fuerte que el diablo 2 patadas le iba a pegar 3 y iba a salir llorando. ¿Sí me expliqué? Y dice que después de ahí llegaron los ángeles y le sirvieron a Jesús. ¿Estamos acá? Bendición pero primero llenura. Entonces, hermano precioso, ¿quién de nosotros ora antes de iniciar un ministerio? ¿Quién ayuna antes de tomar una decisión importante en la vida? ¿Quién de nosotros está orando y ayunando y congregándose y en retiros antes de iniciar una lectura de palabra? O antes de iniciar un ministerio, cualquiera que sea. ¿Sí me estoy explicando? Entonces es lógico que si no ayunas, no oras, tomas decisiones no sabias. Es lógico que tu iglesia está todo endeble. Es lógico que tu vida no tiene poder. Y por lo tanto, vas a tener una vida de pobreza espiritual. ¿Estamos acá? No es extraño que tengamos vidas sin la presencia de Dios y ministerios sin poder. No es extraño. Iglesias que nos estamos pateando entre nosotros, nos estamos criticando entre nosotros, chismes que no edifican para nada. Pero lo que es peor, no solo el que llega a dar el chisme, sino el que está escuchando el chisme, los dos se juntan iguales. Ya mejor como pastor, mejor me pongo a orar y a ayunar. Por eso ahorita voy a ponerme a ayunar y a orar. Porque ahí sí, como decía mi abuelo, tanto peca el que mata la vaca como el que agarra la pata. Uno que le gusta el chisme y el otro que le gusta oír. Y todavía lo que oye ni siquiera fuera inteligente, como dice Proverbios. Verifica, dice que cuando de alguien te llega a decir
Al parecer, el primero que habla, al parecer tiene la razón. Pero un sabio, ¿qué hace? Verifica la otra versión. Entonces nos vamos con la finta. Es que dijo, es que no lo dijo, es que sí lo dijo, es que aquí. Y yo me da, ya, no sé si ahorita llorar, enojarme o reír. Ya digo, ¿cómo? Yo lo escucho, pero hacer caso es otra cosa. Engancharme es otra cosa. Tenemos que ser sabios. Si no hay ayuno, no hay oración, no hay retiro, no hay discernimiento de espíritu. ¿Sabes qué está faltando en las iglesias y en las vidas de cada uno? Discernir espiritualmente. Si tú disciernes espiritualmente, tú vas a ver, vas a sentir y vas a ver la persona que se está acercando con qué intenciones se está acercando. ¿Me estoy explicando? El discernimiento. ¿Cómo lo obtienes? En ayuno y oración. Mira 2 Corintios capítulo 10, versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia, 2 Corintios capítulo 10, versículo 4, te lo he repetido 1000 veces. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción ¿de qué? De fortalezas. Tienes que destruir primeramente tu forma de pensar. No creas tú tener la razón. Otro problema grande de la iglesia es que todos pensamos que tenemos la verdad en nuestras vidas, que todos tenemos que somos propietarios de la única verdad. Todos están mal, solo yo sé la verdad. No sé si me estoy. Ya quítate las fortalezas, derriba esas fortalezas de egocentrismo, de orgullo, de soberbia, para que sobre eso ya destruido puedas edificar. Pero si se construye sobre una fortaleza de pecado, hermano, va a ser la ruina total, tarde o temprano. En Jeremías capítulo 1, versículo 10, Jeremías 1:10 dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir y para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Date cuenta que la misma palabra de Jeremías dice que primero arranca, destruye, arruina y derriba. Pero las últimas dos palabras es para edificar y plantar. Ese es el orden. Primero destruye, arranca, derriba todo lo que no sirve y luego edifica y planta. Amén. Nosotros seguimos, o más bien nosotros no seguimos ese modelo bíblico. Nosotros sembramos, edificamos sobre el pecado. Y ahí está nuestro derrotero, nuestro problema. Mientras que no limpiemos la casa, no limpiemos el terreno, no limpiemos el pecado de nuestras vidas, las puertas de nuestra casa y de nuestras vidas están abiertas para que el diablo entre, mate, hurte, destruya. Hurte, mate y destruya, como quieras tú decir. Amén. Recuerda que el pecado es la autorización que el diablo tiene para robarte, destruirte y robarte. Amén. Tercero, y ya con esto terminamos. La maldición en la que estamos no se romperá. La maldición en la que estamos no se romperá y el diablo no se irá, al menos que cerremos la puerta del pecado. Hay que cerrar la puerta del pecado. Estaba yo viendo de la tele que un líder, era un líder joven y tuvo una relación sexual con una de la iglesia, y resulta que tuvo su relación sexual y pasó y se olvidó y se casó, y su ministerio llegó a ser un ministerio ya pastor fuerte 20 años después, y a los 20 años después resulta que esa muchacha, esa relación, tuvo una hija. Y cuando más su ministerio estaba más poderoso, ahí sale el diablo. No se olvida de lo que tú hiciste. Y muchos pensamos que el tiempo va a borrar nuestro pecado,
que el simple transcurso del tiempo borra todas las transgresiones que hemos hecho. No, hermano, si tú has cometido, arrepiéntete y confiésalo. Hay que cerrar las puertas que abriste en tu pasado. Ese hombre llegó y de repente, como 20 años después, el diablo le sacudió la factura que le debía. Aquí está lo que debes todavía. 20 años, 2 décadas después. El diablo es diablo. Él no se va a olvidar. Por eso es importante, hermano, que cerremos la puerta. Cierra todo lo que has hecho en el pasado. Pídele a Dios a través de la oración y el ayuno cómo tienes que confesarlo, porque hasta eso hay que tener sabiduría de cómo confesar mi pecado. No vais a agarrar primero que encontres en la esquina. Con sabiduría, hermanos preciosos. Amén. No creamos, que el diablo no te engañe, que el simple transcurso del tiempo borra tus transgresiones. No, tarde o temprano va a salir a la luz y tendrás que pagar esa factura. Por eso es tiempo hoy, hermano, hoy de arrepentirte y confesar tus pecados, y derribas esa puerta que abriste, y ahora sí, sobre eso vas a... Muchos por eso no crecemos, porque hay todavía pendientes que el diablo te está ahí acusando. Y por eso no podemos edificar una vida. Yo le preguntaba a mi esposa, y la vez pasada me dice mi esposa, es que tú, Sergio, tienes un no sé cómo me lo dijo, pero que quiero agradar a la gente, de aceptación, un déficit de aceptación, y por eso trato de ser el mejor en todo para que la gente me acepte. Un déficit en eso. Entonces puede ser que sí, y eso me está perjudicando el que no crezca espiritualmente. Abrí una puerta que no he cerrado. A veces la puerta no lo abriste tú, lo abrieron tus padres con las iniquidades. Por eso es importante la oración y el ayuno que te lo muestra. Amén. Ahora, prepara este acto de confesión y de arrepentimiento. ¿Cómo lo debes preparar? ¿Cómo crees? Ya te lo dije. Prepáralo. No vas a salir ahorita huyendo y el primer chango no, pues óralo. Arrepiéntete, ora, que ayuna y que Dios te muestre cómo. ¿Cómo vas a tocar ese proceso de arrepentimiento y de confesión? ¿Estamos acá? No te olvides que el arrepentimiento y la confesión rompe ataduras. O sea, tú ayunas para que tengas el poder, para que tengas la unción del arrepentimiento y la confesión sincera. Y eso va a provocar en ti que se rompan las ataduras, que se rompan, que se cierren esas puertas de pecado que hemos abierto. ¿Estamos acá? El ayuno te da el poder para derribar fuerzas del mal. Y la obediencia a Dios te da el poder para edificar nuevamente. El ayuno te da el poder para derribar toda fortaleza del diablo que se haya levantado en tu vida. Y la obediencia a Dios te da el poder para construir una nueva vida, en poder y en unción del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Ahora yo pregunto, iglesia, ¿es importante orar? Sí. ¿Es importante ayunar? Sí, sin lugar a duda. Amén. Cristo es tu protección y tu auténtica fuente de poder. Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo tanto, hoy te puedo dar la bienvenida a un nuevo tiempo de destrucción, pero también de una nueva edificación. ¿Cuántos decimos? Amén. Por eso hoy te quiero invitar a que hagamos ese proceso de ayuno, oración y retiro. Amén. Yo te propongo ahí, iglesia, los que escuchen, de todas maneras se va a publicar, pero vamos a estar ayunando desde el jueves a las 6 de la tarde, viernes, sábado y hasta el domingo. Si quieren ayunar un solo día, ayunan un solo día de 6 a 6, de 6 a 4, como ustedes se lo muestra el Espíritu Santo. Pero hagamos un ayuno, vamos a empezar el ayuno a las 6 de la tarde el día jueves. Aquellos que quieran 3 días, pues los 3 días. Aquellos que quieran, oren también y que Dios les muestre el tipo de ayuno que ustedes van a tener. Los que tengan duda, con mucho gusto pueden llamarme para poder explicarles o alguna duda que tengan sobre ese ayuno. Entonces yo convoco hoy, que yo termino esta oración convocando
a un ayuno del jueves, viernes y sábado y hasta el domingo de toda la iglesia. Los que se quieran unir, bienvenidos. Amén. Ahí también que Dios te muestre sobre qué es lo que vas a orar. Pero yo te quiero pedir que ayunemos y oremos principalmente por nuestra familia, por nuestros hogares, por nuestros esposos, por nuestras hijas y luego orar por nuestra iglesia. Por favor, por esta iglesia, oren mucho por su pastor y la familia pastoral. Amén. Yo voy a ayunar también y vamos a ayunar por la iglesia y por mi familia. Amén. Dios me los bendiga, cierren los ojos, vamos a orar. Padre bendito de la gloria, te damos gracias Señor por esta palabra. Gracias Señor porque tú nos has mostrado a través de esta serie de prédicas de ayuno, Señor, que nuestras armas no son carnales, sino son poderosas en Dios, Señor. Nuestras armas son espirituales. Ayúdanos pues a emplearlas adecuadamente, Padre. Para ello te pedimos que quites toda pereza espiritual, toda fortaleza que se levanta contra el conocimiento y contra tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a que como hijos tuyos, en lo particular, en lo familiar y en lo eclesiástico, Señor, podamos ser un solo cuerpo, podamos estar unidos, podamos estar fortalecidos, podamos ser llenos del Espíritu Santo, llenos de la unción y del poder del Espíritu Santo, para poder hacer uso adecuado e idóneo de las armas espirituales. Ayúdanos a tener esos retiros, esa congregación, esa intercesión, esa oración y ese ayuno para la buena edificación de tu iglesia y de la vida de cada uno de nosotros. Te doy gracias pues, Padre, por toda la palabra aquí predicada, aquí enseñada, que redarguye nuestras vidas y sobre todo que haga rema. Te lo pedimos todo ello en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Damos un aplauso a Dios. Amén. Terminamos con una alabanza. Dios me los bendiga y gracias por estar acá. Los que estamos en internet, les mando un fuerte abrazo. Espero verlos pronto y los que son, no son de casa, un saludo afectuoso y de verdad que Dios me los bendiga siempre. Hasta pronto.